ser presentadas como triglicéridos, pueden presentarse como fosfolípidos y pueden presentarse como esteroles, ¿no? Triglicéridos, su nombre lo dice, ¿no? Es una fórmula química que contiene 3 ácidos grasos, triglicéridos, asociados a una glicerina. Fosfolípidos simplemente es uno de estos lípidos, de estos triglicéridos, que contiene una raíz subradical con fosfato, con fósforo. Entonces ya es una grasa diferente que la primera. Y la tercera, los esteroles también son, correspondientes dentro de los lípidos, son las que corresponden al precursor principal llamado colesterol y sus derivados. El colesterol es la fuente principal de una gran cantidad de sustancias importantes biológicas en el organismo. Entonces todos estos son considerados como grasas, ¿no? Triglicéridos, fosfolípidos, esteroles. Los triglicéridos básicamente, químicamente están conformados por una molécula de glicerol, o sea, 3 carbones y ácidos grasos. Vamos a botar esto acá. Tenemos acá el esqueleto del glicerol, 3 carbones de arriba hacia abajo y hacia la derecha OH. Este glicerol, el radical OH, se combina con ácidos grasos. Esas cosas que se ven así como cadenas a la derecha son las cadenas de ácidos grasos, que cada uno de ellos se combina con una molécula, con un carbono del glicerol y conforma, al final a la derecha se ve el triglicérido. Ese es un recuerdo de su fisiología, ¿no? Tenemos ahí la molécula de triglicérido conformada entonces por 3 moléculas juntas de glicerol que adhieren un ácido graso cada una de ellas. Ese es el triglicérido. La grasa, sí, la grasa común y corriente está suelta, está prácticamente circulando en el plasma. Los ácidos grasos se clasifican según si sus radicales, si dentro de las cadenas encontramos cadenas saturadas o insaturadas. ¿Qué cosa es saturada? Saturada significa que con la primera cadena de arriba, que no hay ningún doble enlace, ya está todo, ya cayó, está todo saturado. En cambio, en la segunda cadena de este triglicérido tenemos que sí hay un enlace, un doble enlace. ¿En qué carbono? Pero si contamos el carbono, cada curvatura es un carbono. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿No? O sea, hay doble enlace en ese carbono. Cada curvatura es un carbono. Y abajo tenemos un tercer ácido graso que tiene 2 enlaces, o sea, poliinsaturado. La del centro es insaturada, monoinsaturada, y la de arriba es saturada, ¿no? La característica de ser saturada o insaturada se relaciona un poco también con el aspecto, con la consistencia física, porque las primeras, cuando son insaturadas, tienden a ser sólidas, como la manteca, ¿no? Las grasas de arriba tienden a ser sólidas. A medida que se pone más insaturado, es más líquido. La consistencia natural física es líquida prácticamente, ¿no? Entonces, puede haber triglicérido mixto, que es frecuente, donde encontramos un predominio de los 3 tipos de ácidos grasos. El ácido graso, como hemos dicho, es una cadena de carbono e hidrógeno, ¿no? Con su radical ácido COH y su grupo metilo, como lo hemos visto. Tenemos acá por la cantidad de carbones lo clasificamos en ácido graso cadena corta, cuando los carbones son 4 a 6, y ahí vemos la cadena, o sea, 6 curvas. Acá 4 a 6 carbones, la cadena mediana 8 a 12 carbones, más o menos, y la más frecuente, todos los aceites son de la última, cadena largas, de 14 a 30 carbones, la mayoría son de 18 carbones, 20, 21. ¿No? Lo que son cadenas largas, todos son líquidos, son los aceites conocidos por todos, ¿no? Arriba tenemos la cadena corta, en 4 a 6 carbones, son grasas prácticamente sólidas. Tenemos la grasa de la leche, la nata, ¿no? Y la mantequilla, todos son carbones saturados y con poca cantidad de carbono, lo cual le da esa consistencia. La saturación, de lo que estamos hablando, entonces ya clasificamos como saturados, monoinsaturados y poliinsaturados. Tienen más cantidad de enlaces dobles. Ya dijimos que afecta al estado físico, líquido sólido y efecto biológico. El efecto biológico es importante, ¿no? Las grasas, según si sean saturadas o insaturadas, tienen que ver con la génesis de la acumulación de grasas en las arterias. O sea, hay grasas que son un poco más malas, otras son un poco buenas, según la saturación o insaturación y también según la cantidad de carbones. Y tenemos ahí un cuadro
donde arriba, en tres partes. En la parte de arriba vemos que hay un predominio de la primera fracción oscura, que son los ácidos, que es en base a ácidos grasos saturados, ¿no? La parte izquierda, azul, color azul más o menos, ¿no? Corresponde al componente saturado. Vemos como abajo en el medio es otro grupo de alimentos que contienen poca cantidad de saturado, pero ya tienen mucha cantidad de monoinsaturado, los amarillos. Mientras que el grupo que está abajo tiene mucho mayor cantidad de la parte ya aceitosa líquida total, que es los ácidos grasos poliinsaturados, ¿no? Tenemos ahí alimentos, arriba tenemos de todas las, arriba conocemos la mantequilla, ¿no? La mantequilla, la carne, el aceite de palma. Tenemos el aceite de coco. Una característica importante del aceite de coco, tiene una gran cantidad de ácidos grasos saturados. No siendo vegetal, no, generalmente los alimentos de origen animal tienen más esta característica de tener ácidos grasos saturados. Acá tenemos el aceite de coco que se compara con los alimentos de origen animal. En el centro tenemos el aceite de oliva, el cánula, colza, el aceite de maní, ¿no? Incluso el cerdo, que tiene una buena cantidad de ácidos grasos insaturados. Siempre se ha recomendado en la alimentación que haya un predominio de ácidos grasos insaturados, monoinsaturados o poliinsaturados. Entonces, ahí tenemos, ustedes vean, la carne de cerdo no es tan mala, porque tiene una buena cantidad de ácidos grasos monoinsaturados. Y al final tenemos los aceites característicos que siempre se agregan en la dieta normal para tratamientos de colesterol. Todos ellos tienen una gran cantidad de ácidos grasos poliinsaturados. Ahí tenemos, ¿no? El aceite de girasol, el aceite de maíz, el aceite de soya, el aceite de semilla de algodón. O sea, todos estos aceites, el aceite común es el de algodón, ¿no? Todos tienen una gran cantidad de ácidos grasos poliinsaturados. O sea, definitivamente que cuando dicen que el aceite no tiene colesterol es un prejuicio, no es una cosa que un médico tiene que darle risa, porque el aceite no tiene colesterol. Simplemente es un balance en su tipo de ácidos grasos, lo que puede ser beneficioso o no para la salud. Los ácidos grasos esenciales son aquellos, ustedes ya saben por fisiología, que el organismo no puede sintetizar, se requiere estos ácidos grasos, porque no hay forma de que el organismo los sintetice. Tenemos ahí básicamente que se clasifica como omega 3, ¿no? Omega 3 y omega 6, ¿no? De ácidos grasos poliinsaturados. Básicamente el omega 3 es alfa-linolénico. Antiguamente se llamaba alfa-linolénico y alfa-linoleico. O sea, se hablaba cuáles son los ácidos grasos esenciales: ácido linolénico y ácido linoleico. Acá tenemos el linoleico, que se conoce como omega 3. Y el otro, el linolénico, es el omega 6. ¿No? Son los ácidos grasos que se requiere en la alimentación. Entonces, que mencionamos aquí. Ahí tenemos también el EPA y el DHA, que es el glicosa pentaenoico, ¿no? Y el ecosa hexaenoico. Son ácidos grasos relativamente necesarios, porque la cantidad normal de la dieta puede ser que no sea justo lo que se requiere, porque se requiere una cantidad por lo menos mínima. O sea, porque hay una cantidad mínima las cosas funcionan bien, pero a veces puede ser que haya una deficiencia. Por lo tanto, están al borderline de requerimiento estos dos, el DHA, ¿no? Y el DHA y el EPA. Son precursores inadecuados, o sea que la cantidad generalmente no es la adecuada, ¿no? Entonces se requiere siempre que también en la dieta exista estos tipos de aminoácidos que conforman parte del omega 3, ¿no? Es importante notar que simplemente la deficiencia de ácidos grasos puede manifestarse clínicamente. Una dieta, una mala alimentación, una deficiente aporte de ácidos grasos esenciales puede ya manifestarse clínicamente. Puede aparecer un paciente con irritación cutánea, porque hay problemas en la piel, la vitamina A, las vitaminas liposolubles son importantes, ¿no? La irritación cutánea, falla en el crecimiento, un niño que no crece, ahí el problema puede ser un problema simplemente de alimentación, ¿no? O sea, puede haber una sospecha que tanto el problema que puede causar falta de crecimiento, pero no olvidarse que también puede haber un problema de fondo de deficiencia simplemente de ácido linoleico, que hay que darle algo que tenga ácido linoleico, ¿no? Por el relacionado a este problema de crecimiento. Infecciones frecuentes, cambios hepáticos, problemas visuales, ¿no? Sintomatología general, pero que puede presentarse simplemente causado por una deficiencia de ácidos grasos esenciales como el ácido linolénico.
ácido linoleico, ¿no? Que se encuentra en los aceites que hemos dicho en el primer coro inicial, ¿no es cierto? El omega 6 está constituido por el ácido linoleico, que básicamente se encuentra en muchos vegetales, y también otro más es el ácido araquidónico, que no requiere pentaóico, peroxipentaóico, hexapentaóico, esto que está acá está bien. ¿No? Ahí está. GPA, icosapentaóico y DHA. FA, ácidos grasos esenciales. Lo que pasa es que hay que acostumbrarse también a tener la abreviación en inglés. El inglés es básico en la medicina. Nunca deben despegarse del inglés, aunque sea por lo menos en las abreviaciones, porque lo van a encontrar en los libros, en la literatura, ¿no? Essential Fatty Acids, ácidos grasos esenciales. En general, es un término general para indicar. Quiere decir que estamos indicando que se recomienda que la universidad decía que por lo menos 4% de las calorías del ser humano deben ser aportadas con estos ácidos grasos esenciales, ¿no? Esto por las calorías, 100%, 4% por lo menos debe tener esta cantidad, o sea, diariamente una cantidad pequeña, las ensaladas con los aceites esenciales, ¿no? Tenemos acá el omega 3, el omega 6, ácido linoleico, ¿no? Que básicamente, y el ácido araquidónico también son fuentes importantes, llamados también ácidos grasos esenciales. Tenemos acá la diferencia de lo que es arriba, el ácido linolénico y el ácido linoleico. Simplemente es donde, porque le digan omega 3 y omega 6. Se le dice justamente por el número de carbono en el cual está el doble enlace. Arriba está en el tercero y abajo está en el sexto, es el primer carbono con doble enlace. Entonces omega 6 y omega 3. Cantidad de carbono 18, 20, según el aceite, según el alimento. Pero el nombre omega 3, omega 6 se refiere básicamente al número de carbono en el cual se presenta el doble enlace del ácido graso. Entonces, ¿cuál es el beneficio de estos ácidos EPA y DHA? Estos dos aminoácidos esenciales son importantes, ¿no? Dentro de la alimentación, debido a producen la baja colesterol y los triglicéridos, que lo veremos después con la importancia, baja la tendencia de la sangre a coagularse, ¿no? O sea, favorece, disminuye la tendencia entonces a formar el trombo o placa o coágulo en la arteria, ¿no? El hexapentaenoico regula la presión arterial, está confirmado, aumenta la síntesis de sustancias inmunes. De todos estos ácidos esenciales se encuentran generalmente en los vegetales y dentro de la alimentación en el pescado, es una buena fuente, ¿no? Entonces el pescado se recomienda siempre como dieta alimenticia ingerir con frecuencia 2 veces por semana para que tenga ahí su dosis normal, su cantidad normal de aporte de estos ácidos grasos esenciales, EPA y DHA. Tenemos acá una relación básicamente de los alimentos, ¿no? En el caso del pescado debemos hacer diferencia, como hay pescado que tiene mucha más cantidad, pero que tiene menos cantidad, y recomendaciones dietéticas tenemos ahí. Arriba tenemos en la caballa, por arriba primer puesto 2500, el arenque 1600, el atún 250. Entonces un filete de atún o un filete de caballa, ¿no? Por la salud. O sea, son dos cosas que están en el mercado, pero ven ustedes la diferente composición en base a lo que se requiere a la prevención de la enfermedad cardiovascular. Ahora, ¿qué cosa es un triglicérido de ácido graso de cadena mediana? O sea, un ácido graso le decimos que es la unión del glicerol con 3 ácidos grasos. Eso es el triglicérido. El triglicérido de cadena mediana son básicamente aquellos que contienen principalmente en su componente carbonos de 8 a 10 carbones, más o menos, una cadena mediana. No son muy pesados, o sea, con texturas intermedias. Usados en caso de digestión pobre. Este tipo de ácidos de cadena mediana tienen la particularidad que se absorben directamente. Ustedes saben que la grasa para absorberse requiere la lipasa pancreática, la lipasa gástrica, ¿no? La bilis, todas estas cosas requieren para que la grasa se absorba al intestino. En este caso los ácidos de cadena mediana no lo requieren. Se absorben directamente del estómago, van de frente por el sistema porta, el intestino van directamente sin requerir ninguna intervención y pasan directamente al problema ya a la asimilación dentro de la circulación.
tienen esta facultad importante, por eso se emplea mucho este tipo de ácidos grasos en la dieta parenteral, ¿no? Cuando el paciente tiene problemas de malabsorción, no absorbe, ¿no? Tiene problemas de frente, esto es una alternativa, ¿no? El transporte, como va a ser, también aporta al hígado sin cambiarse a triglicéridos. En forma central es no ingerir. ¿Qué significa que no se cambia triglicéridos? Que la mayoría de las grasas, casi todas las grasas que uno ingiere, en el intestino se convierten en triglicéridos. O sea, los ácidos grasos se disuelven totalmente en la digestión, están en kilomicrones, en grasitas, en moléculas de ácidos grasos, luego atraviesan el intestino e inmediatamente recomponen y se convierten en triglicéridos. Pero esto no pasa con los ácidos grasos de cadena mediana, pasan así como son directamente a la sangre. ¿Por qué entonces es un fosfolípido? Fosfolípido es básicamente un ácido graso, pero que una de sus ramas, de una de sus 3 cadenas, contiene un radical fosfato. O sea, 2 ácidos grasos, un glicerol, y abajo tiene una unidad conteniendo fósforo. Entonces ya se convierte en una sustancia diferente, derivada de las grasas, con propiedad de grasa, pero que ya se conoce como fosfolípido. Es una sustancia abundante en todo el organismo, se encuentra en casi todas las células, predominantemente en el tejido nervioso, ¿no? Las propiedades del fosfolípido, debido a este agregado de fosfato, se adquiere doble propiedad. Es soluble en agua y es soluble en grasa, o sea, es bisoluble, en grasa o en agua, ¿no? Se mueve a través de hormonas lipídicas y permite que las sustancias liposolubles pasen dentro y fuera de las células. Eso es la propiedad principal del fosfolípido. Tenemos acá un esquema del fosfolípido en donde se observa, esas tiritas hacia el centro son las radicales de los triglicéridos, y hacia arriba le cae el fosfato por otro lado, ¿no? Este es el esquema de una membrana celular, solo para indicar, para recordar que tiene una propiedad doble, es lipofílica e hidrofílica, ¿no? O sea, tiene doble propiedad. Esa es la capacidad que le dan los triglicéridos. En el caso del fosfolípido, los fosfolípidos también pueden formar parte de lo que se llama las lecitinas. La lecitina es un fosfolípido, simplemente que se agrega encima una raíz, ¿no? Una raíz proteica que da una carga especial en el fósforo, y es un derivado de un tipo de fosfolípido, las lecitinas, ¿no? El colesterol, por ejemplo, tiene bastantes lecitinas, ¿no? Es una variación del fosfolípido que dice el fósforo abajo. ¿Dónde se encuentra? Ya dijimos, en casi todos los tejidos. Puede estar en el huevo, en el hígado, el frijol, soya, en los alimentos, pero en el ser humano se encuentra en todos los tejidos, prácticamente. Con mayor concentración a nivel del hígado, a nivel de la sangre, los hematíes, y a nivel también del sistema nervioso central, una gran concentración en la placenta, los pulmones, tiene gran cantidad de fosfolípidos. También se emplean estos en el procesamiento de alimentos, ¿no? Y básicamente se requiere también en la dieta diaria que debe haber una cierta cantidad de alimentación, porque son fuente de fósforo. La tercera grasa, hemos hablado de los triglicéridos, los fosfolípidos, ahora tenemos el tercer tipo de grasa, que son los esteroles. Es decir, es una molécula diferente, ¿no? La primera era solo un triglicérido, se le agrega un fósforo y es un fosfolípido, pero ahora tenemos ya una molécula diferente también, con consistencia de grasa, que se clasifica dentro de las grasas orgánicas, y son los esteroles. Básicamente, todo se concentra en una fórmula que es un anillo bicíclico, que lo veremos acá, que es la imagen típica, ¿no? Del colesterol y de todos sus derivados. Una gran cantidad de productos, de sustancias del organismo se derivan del colesterol. Todo comienza con el alimento, con la síntesis en el hígado de colesterol. Pasa vitamina D, pasa hormonas, pasa hormonas sexuales, hormonas suprarrenales, una gran cantidad de sustancias importantes biológicas, todas originadas por la base de un colesterol, o llamados, todos se llaman esteroles. Contiene esa raíz, es el grupo, la vitamina misma de la vitamina D, es un colesterol, originado en el colesterol. Quiere decir que el colesterol no es tan malo, el colesterol es básico en la nutrición, el colesterol es importante en la salud de la persona. No puede ser que una persona le baje el colesterol y esté feliz, esté tranquila. El colesterol es parte de la función normal del organismo, tiene ahí todas las funciones que tenemos ahí, ¿no? Para recordar que no hay que pensar que por sí solo el colesterol es algo malo. Sales biliares conforman la membrana celular, que le da una protección a la membrana contra las náuseas externas. Mielina, la parte neurológica, la síntesis de vitamina B, ya lo dijimos, las hormonas suprarrenales. Entonces, la mayoría del colesterol es un colesterol sintetizado por el hígado. Quiere decir que el colesterol dietético no tiene mucha importancia, ¿no?
de mucho más importancia es el control que sintetiza el hígado. O sea, una falla hepática puede traer problemas con el verdadero balance de colesterol, no tanto la dieta, ¿no? La falla hepática tiene que ver mucho con el problema del colesterol. Este es un esquema para resumir la importancia de la grasa, de la digestión de la grasa. Dijimos que el colesterol tiene que ver con la bilis conjugada, ¿no? Con la bilis que ya pasa la digestión, ahí está el colesterol, ¿no? Entonces la función de la bilis básicamente es emulsificar la grasa. La grasa llega, es insoluble en el líquido, entonces la bilis lo pulveriza, se lo emulsifica, lo convierte en prácticamente granitos de polvo en todo el kilo, ¿no? Entonces prácticamente esa función, ¿para qué? Para facilitar la acción de las enzimas, ¿no? Como tenemos ahí la lipasa pancreática, actúa y se produce recién la hidrólisis de las grasas, que al final tenemos monoglicéridos, glicerol y ácidos grasos. O sea, tenemos el componente final de las grasas. De todos los triglicéridos, todos los colesteroles terminan así. Los colesteroles que uno ingiere terminan así, ¿no? En realidad, la síntesis hepática es más importante que la dieta. Entonces, la función de grasa tenemos acá los gliceroláceos grasos de cadena y corte mediana, y dijimos que pasan directo. O sea, pasan, se absorben por la sangre, depende por el porta al hígado. Todo lo que son de cadenas medianas. En cambio, los monoglicéridos, ácidos grasos de cadena larga, los aceites, ¿no? Sí, se convierten en glicéridos debido a la acción de la bilis, retienen la bilis para la absorción y luego pasan el intestino cuando están totalmente ya hidrolizados en triglicéridos, en ácidos grasos, y pasan el intestino y recién se reensamblan en el intestino como triglicéridos. Tenemos acá la imagen de arriba que de la grasa se multiplica la grasa, ¿no? Por efecto del bilis hasta que al final las enzimas pueden hacer efecto en cada uno de los pequeños fragmentos, de las pequeñas gotitas, microgotas de grasa, ¿no? Donde es justamente la función de la bilis. El paciente con problema biliar va a tener problemas con la alimentación de grasas. Se ve ahí la ruptura del hidrólisis del triglicérido, que se puede romper en un monoglicérido y en dos ácidos grasos. Acá a la derecha el triglicérido no se puede absorber, pero a la izquierda. A la derecha, cuando ya está hidrolizado, el monoglicérido, que está al centro, sí se puede absorber, y también los triglicéridos. ¿Qué pasa? Se absorben y se vuelve a convertir en triglicéridos. Es un proceso activo de entrada y salida. La absorción de triglicéridos, colesterol más fosfolípido. Ahora, todos estos componentes que hemos hablado, las tres grasas, ¿qué ocurre en el intestino? Se absorben los triglicéridos, que es el producto final de la digestión de las grasas. Se absorbe el colesterol de la alimentación. Y también el hígado sintetiza colesterol, la mayoría. Se absorben los fosfolípidos, que son estos triglicéridos que tienen fósforo. O sea, tres tipos de grasa que hemos hablado. Y encima las proteínas. Las proteínas vienen acá a formar parte de esta absorción porque se ligan a estos componentes. Todo esto, estos cuatro componentes, son los que conforman las lipoproteínas. O sea, el término lipoproteína es el término que engloba, que une las tres sustancias grasas que hemos hablado y encima la proteína. Esta unión en unidades estructurales se conoce como lipoproteína, ¿no? Tenemos ahí la composición, básicamente proteína, fosfolípido, colesterol y triglicéridos. Las tres cosas que hemos hablado son la proteína, ¿no? Hay 4 tipos de lipoproteínas, 4 a 5 tipos de lipoproteínas en la sangre, que justamente va a ser importante entenderlas y conocerlas para ver este problema de prevención y el diagnóstico de las enfermedades, ¿no? La función de la lipoproteína en general y este componente, ¿no?, asociado de las tres grasas más las proteínas, sirve para transportar lípidos, sirve para conforma digamos el perfil de lipídico sanguíneo. O sea, cuando quiero hacer un estudio general básico de la grasa de una persona, le estudio sus lipoproteínas, ¿no? De ahí su importancia de mencionarlas como componente, exponente del estado del individuo. Transportar lípidos, perfil lipídico sanguíneo, son fabricados en el hígado y también en el intestino delgado, porque hemos dicho que se absorbe. El intestino delgado se absorbe, ¿no? Se absorbe los triglicéridos, se absorbe y conforman nuevamente los triglicéridos y también se conforman las lipoproteínas que también el hígado pone en su parte, ¿no? ¿De qué está compuesto? Lo que hemos dicho: triglicéridos, fosfolípidos, colesterol, proteína es lo que se agrega acá, ¿no? Lo que hemos mencionado, la proteína es lo que se agrega, ¿no? Entonces, esto le da justamente que sí son solubles en líquidos, son solubles en agua, están solubles en el plasma, debido a que hay su componente
nuevamente se ve. ¿Qué tipo de lipoproteínas son? Ya sabemos que es la unión de todo. Son las 4 que están ahí, es la composición de las 4 cosas. O sea, de las 3 grasas y de las proteínas. Triglicéridos, fosfolípidos, ¿no? Esteroles, colesterol, o sea, y la proteína. Las 4 tienen lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? Entonces hay 4 tipos de lipoproteínas que tienen diferencia entre ellos. La primera diferencia es la diferencia física, por ahí vienen los nombres. La más liviana de todas es los kilomicrones. Micrones es una cosa pequeñita, ¿no? Más o menos indica una cosa, una partícula muy pequeña. Es lo primero, lo menos pesado, lo más liviano en peso molecular se conoce como kilomicrones. Le sigue en orden las lipoproteínas de muy baja densidad. Very low density lipoprotein, ¿no? Para decirlo en inglés o en castellano. Very low protein. Son las proteínas de muy baja densidad, hablando de lipoproteínas, para no hablar de kilomicrones, que es puramente, básicamente triglicéridos. Luego, en orden de su peso, tenemos acá las lipoproteínas de baja densidad, de bajo peso molecular, LDL, ¿no? Low density lipoprotein, que está a la derecha, ¿no? Y las más pesadas, que están abajo, HDL, high density lipoprotein, ¿no? En castellano le llamamos, en inglés, la abreviación siempre es inglés y se mantiene, ¿no? O sea, cuando uno hace un análisis clínico, le pide HDL, le pide una abreviatura en inglés, ¿no? Por eso que ya el inglés es algo universal, es un idioma universal, ¿no? En medicina, todos ustedes se supone que saben por lo menos 50% de inglés. Es de esperar que para el año que está, y cuando terminan estarán el 80% del inglés. Entonces tenemos ahí las 4 formas de presentarse de las lipoproteínas, son diferenciadas por su característica física de peso molecular. La más liviana está arriba. ¿Y por qué se ve esta diferencia de los pesos, ¿no? El kilomicrón básicamente, prácticamente corresponde a la grasa de la dieta. Si la persona se acaba de alimentar con grasa, le van a subir una tremenda cantidad de kilomicrones. O sea, tiene una gran cantidad de grasa. Lo que uno ve cuando se centrifuga una muestra de sangre y ve bastante grasa arriba, veo lo que se llama un plasma lipídico, ¿no? Estamos hablando de los kilomicrones. La grasa visible en la sangre o la grasa disuelta después de la alimentación que le da un aspecto lechoso es el kilomicrón. Forma la pared de la célula intestinal, se forma ahí, se forma justamente en la pared. Se absorben los triglicéridos y ahí se forma una que otra proteína pequeña, un poquito de colesterol y un poquito de triglicérido, y un poquito de fosfolípido, y se forma el kilomicrón en la pared intestinal. ¿Cuál es la función principal? Transporta los lípidos, transporta las grasas, ahí están las grasas. Las grasas de los lípidos al músculo y las células grasas, ¿para qué? Para que pueda ser degradado después hacia la misma célula grasa por la lipasa de la lipoproteína, ¿no? Algunos remanentes del metabolismo se van al hígado para ser desmantelados. O sea, mucha cantidad de kilomicrones pasan al hígado y en el hígado se produce la segunda proteína, que es esta que está acá. La VLDL es la proteína de muy baja densidad que se forma en el hígado. ¿En base a qué? En base al kilomicrón que ha ido a degenerarse acá en el hígado. Se ha utilizado el kilomicrón para llevar la grasa por todos sitios, para llevar la grasa a los músculos, para la energía o para digamos, guardarse dentro del músculo, ¿no? El depósito. Pero en el hígado se forma la lipoproteína. ¿Qué contiene? Triglicéridos, colesterol hecho de fuentes no dietéticas, endógenas, carbohidratos, pero en este caso tiene mayor porcentaje de lípidos que conforman los triglicéridos, ¿no? Entonces acá hay una especie ya de cambio en la composición, como hablamos de cosas del cuadro, poco a poco va aumentando uno que otro componente y va disminuyendo un componente. El peso molecular se debe básicamente a los triglicéridos, al menor peso. Si tengo mucha cantidad de triglicéridos que pesan pocas las grasas, estoy arriba, estoy flotando. Entonces quiere decir que los kilomicrones son los que tienen mucho más cantidad de triglicéridos, por eso están en el peso más liviano. El que hemos hablado antes de esto, el VLDH, el Very Low Density Lipoprotein, también tiene triglicéridos, un poco menos que el primero, que lo que se llama los kilomicrones, pero más que este. Aquí ya tenemos uno un poquito más pesado porque tiene menos cantidad de triglicéridos, ¿no? Triglicéridos sacados fuera. O sea, ¿qué significa?
que esta sustancia LDL simplemente se forma porque los triglicéridos salen unos cuantos, son sacados del elemento y entonces se concentra más, nada más. Es un LDL en el cual le resto triglicéridos, le quito triglicéridos. Entonces le estoy quitando algo liviano, por lo tanto va a ser más pesado. Un poquito más pesado se conoce como lipoproteína